Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 14 de marzo del año 2023, en que nuestra Santa Iglesia conmemora la memoria de nuestra hermana Santa Matilde, que luego de haber en los años 968, según la narrativa que nos presentaba nuestro hermano Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos en la meditación de la Palabra de Dios hoy, luego de haber tenido una experiencia de vida en santidad, sin ser santa todavía, ya al quedar viuda y siendo de clase noble, llena de riquezas, las reparte en la comunidad más vulnerable, pobres, enfermos, y funda allí centros de beneficencia, hospitales, despertando la forma pastoral de vinculación con la realidad del entonces, monarquías que se van en ciertos seres con ese llamado de Dios para glorificar su nombre, congraciando con la vida, encontrar un sentido, un propósito, una oportunidad de ser santos. Y a todos nos llaman a ello, no como una ONG para repartir recursos o simplemente ser generoso, a veces una falsa caridad, sino sentida en el alma, en el corazón y con la mente, poner en gracia al Espíritu Santo al servicio, como dice el profeta Daniel, invocando a el padre Abraham, amigo de Dios, y a su hijo Isaac, siervo de Dios, y también a Jacob, hijo de Israel, con las 12 tribus, santos. Como santos han sido nuestros hermanos, pese a ser pecadores. Decía por ahí un sabio hace unos días. Nuestro hermano, el Papa Francisco, también lo ha dicho. No hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. Sintámonos complacidos. Ahí está Pedro en el Evangelio de San Mateo representándonos a nosotros. Que el pueblo judío, hablando él por los hebreos, pregunta al Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar a mi hermano? Y ya él se antepone con una respuesta. 7 veces. El Señor le dice, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Ya no es la ley mosaica, que es cumplir de forma literal, a renglón seguido, las palabras que aparecen allí, en la Torá. Es la síntesis de lo que hay allí, es trascender las letras, ir al fondo, ir más allá en la realidad y profundizar de que hay que hacerlo es con amor, desde el corazón. Y de ahí inspirará en la mente la forma de lograrlo, en gracia del Espíritu Santo. El Señor que es en verdad y en espíritu el camino, Jesús. Y por su amor y misericordia y compasión infinita, como dice el Salmo 25, tampoco para preguntar, Señor, recuerda tu ternura, que es una pregunta más bien como de recordación o de que se tenga en cuenta para mí. Manifiesta una cierta relación egocéntrica, relativizar hacia uno mismo. Mis seres amados, no es así, es al contrario. Él es el absoluto, Él es Dios. Y cada uno de nosotros es el relativo. Ni aún relativizándonos entre nosotros, ni comparándonos entre nosotros, ni midiéndonos entre nosotros. Porque no tenemos que competir, sino compartir la vida, que es la gracia de Dios.
Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya en Campus, nuevamente ya sintonizados en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Colombia. Por este fin de semana tuvimos en gracia de Dios la oportunidad de acontecer en la parroquia de San Lucas, en Envigado, San Benito Abad, por celebraciones múltiples, las bodas del hijo primogénito mayor de su servidor, amigo y hermano, el cumpleaños de su sobrino, y también por allí ese mismo día el cumpleaños de un primo, médico y bioenergético. Y también ya en el reino de los cielos, amén, que así sea, otro primito ya de segundo orden, que cumplía ese día, 11 de marzo del 2023, fecha para recordar. También sé que la vicerrectora de docencia de la Universidad de Antioquia, para todos un feliz, santo y bendecido acontecer después del cumpleaños, de la fecha conmemorativa, pero aún está reciente. Vamos entonces que sea el Espíritu Santo que nos permita hacer la lectura del Salmo y del Evangelio. Por obvias razones no haremos la lectura del profeta Daniel, quedará anexa en el canal de YouTube para que la puedan disfrutar en profundidad, meditar en ella y asociar en su interpretación a la luz de la verdad en sus vidas. En el Salmo 25, recuerda, Señor, tu ternura. Es la oración pidiendo la dirección de Dios por parte de David. Señor, a ti dirijo mi oración, mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad. Pero tú eres mi Dios y Salvador, en ti confío a todas horas. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes. Los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, es grande mi maldad. Perdóname, haz honor a tu nombre. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. Siempre dirijo mis ojos al Señor porque Él me libra de todo peligro. Señor, recuerda tu ternura. Mírame, Señor, y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más. Líbrame de mis angustias. Mira mis tristezas y trabajos y perdona mis pecados.
Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida, no dejes que me hunda en la vergüenza, pues en ti busco protección, que me protejan mi honradez y mi inocencia, pues en ti he puesto mi confianza. Dios mío, salva a Israel de todas sus angustias. Recuerda, Señor, tu ternura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, entre los versículos 15 y siguientes. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o a dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado allá en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y en la parábola del funcionario que no quiso perdonar, por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió,
así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, es maravilloso cómo obra el Espíritu Santo. Ha puesto en su servidor, amigo y hermano de la palabra de Dios desde el inicio, cuando Jesús hace la enseñanza de la corrección fraterna. El perdón en sí mismo es a sí mismo, partiendo del Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Está llamando a la tríada, meditación, oración y ayuno, acción. Por tanto, a la vida sacramental, a la bautismación, la común unión y la confesión, que es la conversión de Cristo. Y está llamando a la caridad, a la dignidad y al sacrificio, pero por amor, la misericordia, en alma, mente y cuerpo, siendo coherentes, en sentir, pensar y en actuar. Que su ser, vida y obra sean testigo de la verdad, testimonio del Evangelio en Cristo, mártires, santos. Sean santos como mi Padre ha sido santo. Y también en las obras, hechos y acciones, que se manifiesten, que se expresen, que sean revelación del amor de Dios, que den frutos del Espíritu Santo, ahora o después, aquí o allá, incluyéndome o no incluyéndome, pero siempre desde esa visión de toda la humanidad. Se acerca a la comunidad y luego llega a la unidad en el ser siendo. En la respuesta que Jesús le da a Pedro a la pregunta, que es calculadora, como es nuestra conducta humana, nuestra sociedad nos ha hecho así, desconfiados, calculadores, milindrosos, como se dice en la región, sismáticos, pero no por el cisma que acontece en el Vaticano exactamente por la forma de ser cristiano que cada quien se está inventando hoy día, a su manera, inventándose un Cristo o promocionándose como Cristo o buscando un Cristo que no existe, porque solo es uno, Cristo Jesús, Jesús Cristo. Y ya aconteció hace 2023 años, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y seguimos caminando con Cristo. Amén. Para ser testigos de Él, que es en espíritu y en verdad el camino. Pero la respuesta que le da es perdonar siempre, hasta 70 veces 7. ¿Qué se puede interpretar allí en gracia del Espíritu Santo sin transgredir la Sagrada Escritura? Es darle a cada ser, a través del perdón, Jesús, esa condición de dignidad que le hace el don, perdón, por don de Dios, es gracia de Dios. Darle esa libertad, esa paz interior y esa felicidad. Él es el único que puede hacer eso. Perdón se da es a través de Cristo. Uno podrá decir de manera osada, yo te perdono, lo podrá decir de palabra, que lo haya pensado y lo haya calculado. Sí, le perdono porque Él me ha perdonado en otras ocasiones. Entonces uno hace cuentas del pasado y va trayendo a colación eso malo y lo va mitigando para decir, sí, lo perdono. Y va a recordar algo bueno y decir, bueno, también le reconozco que ha hecho bien, o conmigo o con otros. Entonces uno establece en cierta forma un juicio moral de lo que es correcto y lo que no lo es. Seres amados, ¿no? Es correcto en gracia de Dios, para hacer la voluntad de Dios,
y en el plan de Dios. Bien vivir y las bienaventuranzas. Es ese estado de plenitud. Y esa libertad a través del perdón en sí mismo, a sí mismo, pero a través de Cristo, o sea, con la confesión, nuestros hermanos consagrados, en persona Christi, que escuchan, Shema, o sea, por la fe van al corazón y te hablan desde allí, con la bondad del corazón, con el sentimiento que habría de tener Cristo, amor, misericordia y compasión, desprevenidos de toda lógica, de todo cálculo, de todas cuentas. Eso no se queda registrado, documentado, escrito, para irlo teniendo en cuenta como datos, como estadísticos y como bien, eso ya es de lo humano. Ellos son cálculos humanos, es la forma de investigar humano, es la lógica humana. Ese es el comportamiento humano de la sociedad históricamente, desde el pueblo judío, en quien nombre habla Pedro, en ser primario. Él es el que siempre habla directo, crudo y preciso, para buscar en esa misma forma, así se equivoque, que Jesús explique, que Jesús aclare, es el maestro, que Jesús acontezca. Da oportunidad para que se glorifique el nombre de Dios. Por eso fue escogido y ha sido todavía testigo fiel como apóstol de Jesús y pináculo de la iglesia, en lo humano, porque la piedra angular es el arquitecto de la iglesia y el esposo de la iglesia, todas estas almas conectadas con María Santísima, con su esposo José, que estamos Dios mediante el 19 ya conmemorando la fiesta de nuestro hermano patrón, Padre putativo de Jesús y también Padre putativo nuestro, por ser la familia de Nazaret, amén. El día de San José, amado por la comunidad de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Margarita Lacoque, en Francia, llorando mucho por las misiones, por las vocaciones, por el servicio. Vale la pena conectar, aunque no se hizo la lectura en Daniel, precisamente, como dice, el recuperar la libertad es por la esclavitud que se tenía del tirano, del pueblo romano, por parte del pueblo judío, nuestros hermanos, el pueblo hebreo, la familia Nahuín, ya sé que se menciona la familia de Jesús, por el poder político, el poder religioso, también de los escribas y fariseos, imponiendo cargas, imponiendo tributos imposibles de pagar en lo humano, en la condición de PHO, pobreza, humildad y obediencia, que es a lo que se nos llama. La sociedad de títulos y honores, de reconocimientos, habla de PhD, pobre hombre diferente, tener doctorados, tener estudios superiores, ser reconocido. Es todo lo contrario a lo que busca el ser amigo de Dios en Abraham, siervo de Dios en Isaac y santo de Dios en Jacob. 3 virtudes teologales que son frutos del Espíritu Santo, que se han de lograr si Dios lo permite, si Dios lo quiere, si es su voluntad, que seamos su amigo. Él es siempre nuestro amigo, tanto el Padre Creador como Jesús, su Hijo unigénito sanador, y el Espíritu Santo santificador. Y es siempre siervo. En la kenosis que hizo Jesús se hizo siervo para ayudarnos a ascender, siendo el camino, mostrarnos el camino y acompañarnos. Primero en lo personal, que es la corrección fraterna. A cada uno lo llama, Él nos amó primero. Y es el Espíritu Santo, el Verbo, el amor. Y nos sigue amando y nos amará siempre. Siempre es fiel y siempre es tierno. No hay que llamarlo al orden, a la ternura. Él la ha tenido siempre y la tendrá, porque Él es ternura, es compasión, es misericordia. La pregunta es si nosotros la hemos tenido.
Y cuando ya se nos confronta en lo personal con otro, y entre más cercano puede intimidarnos, puede sonrojarnos o puede apesadumbrarnos, cualquier actitud, comportamiento o expresión habríamos de tener frente a algo que está en el pasado. Somos muy dados a recordar lo malo, las que me han hecho y llevar cuentas de ello, y llamarme juez, y llamarme administrador de ese honor, que es ninguno. Todos lo tenemos, pero no es propio, es de Dios. Es la gracia de Dios que asiste a todo ser, siendo criatura divina, esa presencia de la divinidad en la humanidad, y a sentirme como con la capacidad de poder valorar y cuantificar y positivar, poner en una cifra las veces que yo debo hacer el bien, las veces que debo hacer un acto de misericordia o una obra de misericordia y que se vea por un hecho, y celebrar el día de tal cosa, el día del cumpleaños y el resto del tiempo y el resto de la vida y el resto de la presencia compartida. Por eso llama a otro con autoridad, dignidad y gobierno, para que haya testimonios. En la reconvención fraterna, según hace Jesús, primero en lo personal, luego ya en lo más íntimo con seres que tienen autoridad, dignidad y gobierno en su edad espiritual, en su crecimiento espiritual, en su mayoría de edad. Por tanto, más que en lo intelectual y con un criterio y una lógica derivado del corazón, un razonamiento o una explicación razonable o una manera razonable de establecer armonía en las relaciones, de restablecer ese orden que se ha perdido por el pecado, prueba del demonio, del enemigo, del maligno, y por tanto esa culpa. Ahí es donde Jesús siempre entra a sanar por el oído, conectar por la fe, por los ojos para conectar por el amor, y por la boca para insuflar la palabra, para recuperar esa libertad, esa paz interior, esa felicidad, y ya lo reincorpora a la sociedad, le da esa dignidad, ese estatus que ha perdido por su propia negligencia, desobediencia o incompetencia que nos pasa frente a las situaciones, las adversidades y los hechos, por ser egoístas, por la soberbia, por cualquier forma de alejarnos de Dios. Y si ya no es así con toda la comunidad, toda, no es sesgado, no es aislado, no es reducido, es todo el colectivo, toda la común unidad en la diversidad, para que ese ser sea universalmente, en alma, mente y cuerpo, testigo fiel de la verdad. Y asimismo, ya en la profecía de Daniel, abogando como profeta, desde estos profetas que ha tenido sus visiones, de toda la conformación de la iglesia, de Jerusalén, de la comunidad, abogando por sus hermanos. Son profetas que han tenido esa gracia de Dios de la revelación para llevar a la gente a caminar de nuevo al orden, rectificar el camino, justificar en tanto santificarse. No es justificar con números, no justificar con cumplir la ley al pie de la letra, no justificar con decir yo soy muy bueno y el otro es malo, como el publicano aquel orando en el templo, que decía el fariseo, siquiera no soy como ese publicano pecador, sino que yo sí cumplo la ley, yo sí soy bueno. Pregunta, ni que lo dijera uno mismo, de sí mismo y por sí mismo. Seres amados, maravillosa meditación nos ha regalado el Espíritu Santo hoy, demos gracias a Dios, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.